Súper, pues muchas gracias Ari por la presentación y muchas gracias a la Biblioteca Vasconcelos por convocar a las escuelas más importantes de fotografía en la Ciudad de México y por convocarnos también a dar una serie de charlas y de hacernos preguntas respecto a la imagen fotográfica. También reconocer la labor de las otras escuelas, la calidad de las charlas que han dado, de Página en Blando, del Gimnasio de Arte, de School of Photography and Visual Media. Me parece que este tipo de eventos son súper necesarios hoy en día y me parece súper pertinente que en el mes de la fotografía la Biblioteca Vasconcelos haya abierto sus puertas y pues bueno, muchas gracias por la invitación. Así que, bueno, he preparado una charla, siento que estoy hablando muy fuerte, ¿verdad? Ok, perdón. He preparado una charla para compartir con ustedes. Este es un formato un poco extraño porque siento que estoy haciendo como una suerte de podcast, pero bueno, me siento bastante acompañada aquí en este espacio que es precioso. Y cambié un poquito el título de mi charla porque yo pues suelo ser así, suelo cambiar mucho, suelo contradecirme mucho, entonces decidí titularla Estar entre imágenes, entre archivo, memoria y ficción. Y me gusta pensar la condición de entre las imágenes porque implica pensar las imágenes desde un punto de vista, digamos, dinámico, móvil y envolvente que tienen las imágenes. En ese sentido, yo siento que cuando pensamos en imagen, solemos imaginar la imagen como algo estable, como algo quieto, con algo que tiene como, digamos, contornos definidos. Y precisamente ese estar entre creo que es como un piquete en el ombligo, ¿no? Un cambiar la forma en la que nos relacionamos con la imagen. Y me gustaría un poco intentar en esta charla romper esa idea de la imagen como algo fijo y como algo cerrado y que pensemos juntos que las imágenes no están fijas y que son como las olas. Por eso la palabra entre. Vamos a estar todo el tiempo entre las olas de las imágenes y voy a tratar de lanzar como varios conceptos, entre ellos archivo, memoria y ficción, para enlazarlos en mi práctica artística o nuestras prácticas artísticas. ¿Podemos cambiar la siguiente? ¿Ya? Bueno, ¿qué supone pensar las imágenes como un espacio en el que podemos estar entre ellas? La metáfora de estar entre las imágenes y pensarla como entre las olas en realidad es una metáfora muy bonita que propone una filósofa chilena que se llama Andrea Soto Calderón. Andrea Soto Calderón, digamos, apuesta mucho por un pensamiento por la imagen, entonces por eso he decidido un poco empezar la charla con esta metáfora, porque ¿qué querrá decir entonces pensar las imágenes como un espacio entre las olas? Yo creo que pensar las imágenes como algo entre las olas es un poco pensar que las imágenes aparecen, se levantan, toman forma, se disuelven, desaparecen y sobre todo nunca vienen solas, las imágenes nunca vienen aisladas, sino que vienen como una suerte de cadena, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de estar en el mar, pero generalmente es una cosa que involucra el cuerpo, ¿no? Entonces, digamos, eso sería como un poco la experiencia de estar entre las imágenes. Y algo que me parece muy, digamos, muy bonito también de esta metáfora o de empezar esta charla con esta metáfora es que cuando estamos entre las imágenes y no las pensamos como frente a las imágenes, como que cambiamos un poco la postura del espectador, ¿no? Cuando estamos frente a las imágenes, por así decirlo, es decir, afuera del mar, generalmente el espectador suele ser considerado como alguien que contempla desde lejos, alguien externo, las imágenes, alguien que no se puede dejar afectar por las imágenes en ese sentido. Pero al considerarnos como dentro de las imágenes, dentro de esas zonas, digamos, supone algo corporal y esta cosa de percepción corporal, de un vaivén en tránsito, también es un poco de pensar la corporalidad de la imagen, ¿no? Esto busca un poco romper con el ocularcentrismo que dice que solo podemos ver imágenes a través de los ojos y es solo gracias a los ojos que el espectador se convierte en alguien distante y alguien que domina a la imagen, ¿no?
En cambio, esta metáfora de estar entre las olas de las imágenes transmite que esto supone una experiencia, digamos, corporal y afectiva, y que no hay un control absoluto de las imágenes, porque siempre hay un riesgo cuando estamos dentro del mar de hundirnos y de dejarnos arrastrar por esto de las imágenes, ¿no? Esto supone que nuestra relación con las imágenes ya no es de control, ¿no? Cuando estamos entre las imágenes ya no hay una relación de control, sino que estamos como arrojadas en un medio que nos envuelve y nos va a ir transformando. Podemos cambiar la diapositiva. En ese sentido, me gustaría leerles una frase de Gloria Anzaldúa, fue una poeta y activista chicana, que dice la siguiente frase, que dice: hay una diferencia entre hablar con las imágenes o historias y hablar sobre ellas. En este texto pretendo hablar con las imágenes e historias y meterme en el proceso creativo y espiritual y con sus aspectos rituales. Entonces, también me gustaría sentar esta frase de Gloria Anzaldúa como un poco para dar como pistas hacia dónde va a ir esta charla. Y lo que me gusta de esta frase, de esta cita que retomo de Gloria Anzaldúa, es que, digamos, propone dos modos distintos de relacionarnos con las imágenes, que era un poco lo que les decía hace unos segundos con la diapositiva anterior. La primera sería hablar sobre las imágenes. Hablar sobre las imágenes supondría pensar las imágenes como algo que tenemos que describir, como algo que tenemos que, digamos, interpretar, algo que tenemos que meter en una categoría fija y estable, ¿no? Un poco como cuando cazamos, yo qué sé, bichitos o cosas así para coleccionar, agarramos el bichito, la mariposa, y la metemos en una caja y la tenemos ahí resguardada, ¿no? Esa sería una forma de relacionarnos con las imágenes, pero la otra forma que propone Gloria Anzaldúa en esta cita súper corta es que hablar con las imágenes supone reconocer que la imagen tiene agencia, y cuando nosotros suponemos a la imagen como agencia, estamos pensando a la imagen como algo vivo, como algo que tiene fases, como algo que va a ir cambiando a lo largo de la historia, ¿no? O sea, que no se limita a un significado, ¿no? En ese sentido, las imágenes forman parte de prácticas, gestos, afectos que generan sentido más allá de lo que están representando. Entonces, un poco siguiendo con la metáfora de cuando vemos, digamos, de la imagen clasificada como la mariposa que cazo y guardo, lo que propone Gloria es más bien ver a la mariposa un poco en su hábitat, ¿no? Que pueda volar, que pueda ser libre, que pueda mutar, ¿vale? La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué estoy un poco yo rescatando de Gloria Anzaldúa? La posición del hablante, ¿no? Y la diferencia está en cómo ella va a diferenciar, digamos, quién es el que está como hablando de las imágenes. Y les leo rapidísimo, dice: la diferencia está en la posición del hablante. Hablar sobre es distanciado, es analítico. Hablar con implica reconocer a la imagen como interlocutora. Hablar entre supone sumergirse en el tejido vivo de imágenes e historias, como si fueran un campo de fuerzas, un entramado ritual, en el que también una misma va a quedar implicada. Entonces, por eso trato de como hilar a Gloria Anzaldúa un poco a las imágenes y de ponerlas, insisto, como pistas de lo que voy a tratar de, digamos, de contarles a lo largo de esta charla, ¿no? La que sigue, por favor. Es que es muy extraño porque yo no sé qué están viendo ustedes, entonces vamos aquí un poco a otro concepto, que es el concepto de la memoria. Para hablar un poco de la memoria, o sea, si podemos hacer un resumen, ya veníamos hablando de cómo vamos a pensar las imágenes en esta charla, y ahora vamos un poco a la memoria. Para hablar un poco de memoria, me gustaría como traer a esta charla a Walter Benjamin, porque creo que Benjamin nos da muchas claves, muchas pistas. Para mí Benjamin es un gran filósofo que siempre hay que pensar cuando hablamos de imágenes. Y bueno, yo creo que lo que él dice en esta frase, que se los leo rápido, que dice: la memoria no significa saber cómo las cosas han pasado realmente, significa adueñarse de un recuerdo tal y como ha surgido en el instante de peligro.
esto para mí es fenomenal. ¿Por qué? Porque Benjamin lo que está queriéndonos decir con esta pequeña cita que la saqué de un fragmento de las tesis sobre la filosofía de la historia, es que para él la memoria no significa saber cómo pasaron las cosas realmente, sino que significa apropiarse de un recuerdo en el instante en el que surge en medio del peligro, en medio que está a punto de apagarse, en medio que está a punto de que se vaya su luz, ¿no? Es como un chispazo. Benjamin es un filósofo muy de la luz, entonces pensar un poco las imágenes y la memoria como un chispazo que se prende y por el cual hay que ir a rescatarlo, me parece muy sugerente. Entonces, para mí ese momento de peligro del cual está hablando Benjamin, es clave en este estar entre imágenes. ¿Por qué? Porque se vuelve un gesto urgente, o sea, pensar, apostar por un pensamiento de la imagen, se vuelve un gesto urgente, político, que interrumpe la linealidad del tiempo. Esto se entiende mejor si vemos qué es lo que está discutiendo Walter Benjamin, ¿no? Walter Benjamin, sobre todo en el libro de Filosofía de la Historia, él critica la idea de que la historia sea una narración lineal, y objetiva y que nos dice cómo ocurrieron las cosas, ¿no? O sea, como que se va haciendo, la forma en la que nos han contado la historia se va haciendo una sumación de hechos. Para llegar a qué, no sabemos, pero se va haciendo una sumación y es como causal la forma en la que nos enseñan la historia y justo eso es lo que está criticando Benjamin. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? En lugar de eso, porque bueno, Benjamin señala esa forma de narrar la historia, pero nos podríamos preguntar, bueno, ¿y él qué está proponiendo? Pues en lugar de eso, Benjamin propone que nuestra tarea es apropiarnos de un recuerdo, adueñarse, ¿no? Y por eso pongo ahí como en grande la palabra adueñarse, porque justo en el momento en el que, perdónenme, me fui por las sí, adueñarse. Adueñarse justo en el momento en el que se vuelve urgente ese recuerdo, porque ese instante no es solo del pasado, sino es cuando el recuerdo regresa en el presente y exige ser atendido, ¿vale? Ahí memoria e imagen se convierten en fuerzas políticas insensibles al mismo tiempo, como una suerte de chispazos que el ácido de la imagen bartesiana se une en un ahora, en una urgencia de aquí y ahora, ¿no? Entonces les leo rápidamente. Dice: Benjamin critica la idea de la historia como una narración objetiva que explica cómo ocurrieron realmente las cosas. En cambio, él propone que la tarea de nosotras es apoderarnos de un recuerdo justo en el momento en el que ese recuerdo se vuelve urgente, en que aparece como un instante de peligro. Siguiente, por favor. En este hilo, como, bueno, más que hilo, me gusta pensar como en esta constelación de conceptos, de autores. Me gustaría traer un poco a Jacques Rancière. Jacques Rancière es un filósofo argelino que se forma en Francia. ¿Y por qué lo traigo, aquí hoy? Porque siento que si Benjamin nos muestra cómo un recuerdo puede interrumpir en el presente, Rancière creo que da un paso más allá y nos dice que la ficción, esa palabra que yo creo que hoy está muy de moda, no es un simple juego entre lo real y lo imaginario. Y les leo un poco la frase. Dice: la cuestión de la ficción es, de hecho, el entrelazamiento de dos cuestiones. La ficción es un cierto ordenamiento de acontecimientos, pero también es la relación entre un mundo de referencia y mundos alternativos. No se trata simplemente de la relación entre lo real y lo imaginario, se trata de la relación entre lo que los individuos sienten y aquello que deberían sentir, lo que normalmente deben sentir los individuos que viven sus condiciones de existencia. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir aquí Rancière? Rancière nos está diciendo que la ficción no es una lucha entre lo que fantaseo y la realidad. O sea, no es que la ficción no exista, es lo que nos quiere decir, sino que la ficción es un modo en el que podemos organizar ciertos acontecimientos, digamos, que nos han pasado, pero también dice que es un modo de abrir mundos alternativos. Pero esos mundos alternativos, dice Rancière, no vienen de la nada, sino que vienen de una realidad existente. La agarro, o sea, agarro con mis manos esa realidad, la moldeo. Recuerden que la palabra ficción viene de fingere, que quiere decir moldear en latín. Entonces moldeo esa realidad y entonces propongo algo, propongo un mundo alternativo, propongo otro mundo posible, ¿no? Y en ese cruce, ¿no?, de estos dos acontecimientos, de la realidad y el mundo alternativo,
aparece una tensión fundamental para Rancière. Esto es lo que sentimos y lo que se espera que sintamos, entre lo que nos dicen que deberíamos sentir y lo que en realidad sentimos como personas, ¿no? Siguiente, por favor. Esto, digamos, vendría a ser la dimensión política de la ficción. Yo sé que estoy diciendo esto muy rápido, pero bueno, es una charla bastante como fluida, entonces quería pasarlo un poco rápido. Y, digamos, a lo que la ficción, entendida no como lo opuesto a lo real, sino como una forma de redistribuir lo sensible, que en palabras de Rancière eso sería lo que nos dicta qué podemos decir, qué podemos pensar, qué podemos sentir, qué podemos imaginar. Al nosotros redistribuir ese, digamos, status quo, ahí aparece la ficción, ¿no? Cuando nos ponemos en el lugar en el que no se nos espera. Eso es ficción para Rancière. Y eso como que también va a romper un poco la idea de que o todo es ficción o todo es falso, ¿no? Entonces es bien interesante pensar dónde nos colocamos al momento de producir imágenes. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les comparto un poco, todas las cosas que les estoy diciendo vienen un poco de mi investigación de la maestría. Y esto es como un pequeño mapa mental que yo me he hecho de la ficción, que se los puse aquí como mera cosa ilustrativa, como una suerte de mapa en donde estar. Pero bueno, yo aquí un poco a lo que quiero llegar es que la ficción es fragilizar la realidad, básicamente, ¿no? Es una manera de organizar lo que se nos dice como verdadero o lo que se nos dice lo que ha sido, ¿no? Siguiente, por favor. Un poco para ubicarnos en esta como constelación de conceptos. Ay, muchísimas gracias. Un segundo. Traigo este aforisma aymara que dice: mirando atrás y adelante podemos caminar en el presente futuro. Entonces, un poco para hacer resumen y entrar de lleno a lo que quiero contarles en esta charla, es que, digamos, estar entre imágenes, que es lo que propone Andrea Soto Calderón, sería una forma de entender el presente, ¿vale? Benjamin, con la idea de imagen dialéctica, que es muy a grosso modo lo que acabo de decirles sobre estos recuerdos, sobre estas imágenes del pasado que en un chispazo de peligro se prenden en el presente, pues nos ayuda un poco a navegar ese mar. Y Rancière, por el contrario, yo siento que es digamos, lo que él nos presenta como la ficción, nos ayuda a construir un futuro, ¿no? A moldear ese futuro que queremos. Pero quizás esto puede sonar bastante abstracto, entonces podríamos como bien preguntarnos dónde se juega esto, ¿no? O sea, dónde se juegan esas tres temporalidades, dónde estamos nosotros. Y en ese sentido a mí me gustaría invitarles a pensar estos tres movimientos, estas tres constelaciones en la práctica artística, ¿vale? Siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué pienso yo que es en la práctica artística? Porque la práctica artística es, digamos, un espacio en donde podemos reorganizar lo que se nos presenta como verdadero. Y en este sentido traigo el manifiesto de Silvio Lang, un performancero argentino que dice los artistas no hacemos obras, inventamos prácticas. Y a mí esto me parece súper sugerente y súper como potente en esta charla, porque lo que está intentando un poco proponernos Silvio Lang es desplazar un poco la idea tradicional de que el arte se mide por el objeto terminado, ¿no? Y él, digamos, de forma contraria, va a poner el acento en el proceso y en el hacer del artista. Siguiente, por favor. Poner el acento en el hacer del artista me parece súper fundamental en este tiempo, pero no porque nuestras prácticas sean singulares o excepcionales, sino que porque las podemos enmarcar en un deseo compartido. Y creo que eso es lo que nos convoca un poco en este ciclo de conferencias que digamos, propone la Biblioteca Vasconcelos. Y creo que ese deseo compartido que tenemos
como, a mí me gusta usar la palabra gestadoras de imágenes, porque siento que la palabra gestar implica el cuidado, implica la colectividad, ¿no? En cambio, producir creo que es algo más, digamos, en serie. Entonces, esta cosa de gestar imágenes viene de un deseo compartido que tenemos, que es el de abrir otros modos de aparición de las imágenes, explorar territorios menos evidentes y sostener preguntas que aún no encuentran una forma definitiva. También creo que cuando Sylvio Lang pone este acento en inventar prácticas, es también como algo muy bonito que me parece de él, que es resistir a la lógica neoliberal que fetichiza la obra como producto terminado, ¿no? Entonces, creo que ahí me voy a parar un poco en esta presentación porque es, digamos, un desvío súper importante que hace en la práctica artística, que pasa del qué hace el artista o la fotógrafa al cómo se hace eso que hizo y qué mundos abre con eso que está proponiendo, ¿no? Esto me da como un poco, ay, perdón, pero yo me suelo ir por las ramas, entonces por eso traigo aquí mis apuntes. Pero bueno, esta cosa de, esta desviación del qué hace al cómo lo hace, siento que va un poco ligado con lo que les contaba de Walter Benjamin, de no entender, digamos, las historias, las memorias, las imágenes, como una producción lineal, ¿no? Una producción causal, se me apagó la compu, causal, ordenado y sistémico, sino por el contrario, pensarlo un poco como un desvío para descolocar lo que nos han dado, ¿vale? Para que aparezca otra forma de pensar las imágenes. Siguiente, por favor. Entonces, en este viaje de cómo pensar o cómo podemos adentrarnos en la práctica artística, he pensado en 3 verbos que creo que acompañan mucho el quehacer artístico. El primero es horadar, el segundo es rodear y el tercero es torcer. Siguiente, por favor. Horadar significa perforar, abrir un hueco, prácticamente. ¿Por qué lo pongo aquí en juego y por qué, digamos, lo quiero traer a colación en esta charla? Porque creo que la práctica artística, cuando estamos entre las imágenes, cuando estamos entre la ficción, entre el archivo, entre la memoria, no se limita a reproducir lo dado. O sea, una práctica artística que traiga como historia el pasado no va a reproducir lo dado, o uno esperaría que no reproduzca lo dado, porque si no serían imágenes súper predecibles, sino que la fotógrafa, la artista, lo que va a intentar hacer es abrir fisuras, desgarrar, poner pliegues en lo que ya está establecido, agujerar esos discursos, romper las imágenes, ¿no? Tambalear las certezas del sujeto. Siguiente, por favor. Rodear, más bien rodear significa que la creación no se enfrenta a lo real de manera frontal, es decir, no es un empades, sino que es un borde, el artista va a bordear, o el fotógrafo o la fotógrafa va a bordear y va a intentar desplazar, digamos, aquello que sucedió como real, ¿no? Desde ángulos laterales, básicamente. Aquí es donde yo creo que entra la ficción. Yo creo que la ficción es algo que opera desde los bordes. La ficción nunca va a ser una dicotomía que va a enfrentar mi discurso contra el tuyo, sino que va a operar en los bordes haciendo pliegues. Entonces, a lo que quiero llegar es que la ficción va a intentar de abrir otras maneras de ver. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, para un poco cerrar esta introducción, me gustaría como invitarles a pensar la práctica artística no solo como un espacio de pensamiento, sino como una suerte de saber torcido. Pero el saber torcido no lo veo como una falla, ¿no? O sea, no es como algo que esté mal, sino más bien es como algo que va como a rodear aquello que ya se sabe, ¿no? A buscar otras formas, a estar entre estas distintas verdades. Y teniendo esto como punto de partida, me gustaría un poco contarles o narrarles, no sé qué palabra usar, mi propia práctica artística como un saber torcido. Dejen, tomo un poquito de agua. Ay, se siente muy gracioso estar de charla aquí en YouTube. Bueno, espero no estarles aburriendo, pero bueno, vamos con
voy a seguir con la charla para no perder el ritmo. Siguiente, estamos en la 17, ¿verdad? En la diapositiva 17. Sí, vale, perfecto. Bueno, un poco de contexto. Yo soy una hija de una exiliada política de la última dictadura cívico-militar que vivió la Argentina en 1976 a 1984 y bueno, les voy a contar un poco el proceso creativo de un proyecto que sigo llevando a cabo, porque como le decía a Ari, yo siempre voy cambiando, nunca soy la misma persona, ¿no? O sea, siempre voy agregando cositas, por eso me cuesta mucho cerrar proyectos, porque me cuesta decir como, esta fui, ¿no? Creo que siempre voy cambiando, entonces les voy a contar un poco de ese proyecto. Y no podría decir que todo empezó en 2019, pero sí fue ese chispazo del que habla Benjamin, esa como luz que sale y que uno, ese chispazo no necesariamente quiere decir algo temporal, ¿no? O sea, de que dura un poquito, sino más bien es como un instante del pasado que interrumpe en el presente y nos tambalea, nos mueve ese tapete y nos hace pensar otras cosas. En mi caso fue en 2019 cuando viajé a Argentina con mi mamá. Yo antes solía viajar mucho a Buenos Aires, pero pues últimamente se ha vuelto muy caro, entonces hacía mucho tiempo que no viajaba con mi madre y estábamos ahí por problemas familiares, pero bueno, la cosa es que mi madre tiene a quien fuese su pareja en ese momento desaparecido y a su mejor amigo desaparecido, y el caso sigue abierto porque no se han encontrado los cuerpos, ¿no? Entonces faltaba un poco que mi mamá fuera a declarar digamos, su parte de la historia, y fuimos a la ESMA, que es la ex Escuela Mecánica de la Armada. La ESMA hoy en día es, digamos, un espacio, bueno, con mi ley ahora no sé si sigue abierta, pero en ese momento era un espacio de memoria, y ahí es donde trabaja el equipo argentino de antropología forense, que son quienes llevan un poco los casos de recoger estos testimonios, ¿no? Y bueno, la cosa es que fuimos mi mamá y yo, y es horrible el lugar, mi mamá tenía que dar ahí su declaración, pero bueno, un poco para entender por qué es horrible ese lugar es porque la ESMA en 1976, durante la dictadura, funcionó como un centro clandestino de detención, exterminio, violación, deshumanización, y bueno, se cree que cerca de 5.000 personas estuvieron detenidas, desaparecidas en ese predio, ¿no? Les digo que hoy en día es, bueno, en 2019 con mi ley, la verdad es que no sé, era un espacio de memoria y ahí se tomaban los testimonios. Y yo siempre he sido muy cercana a la historia de mi madre, siempre, toda la vida, pero nunca la había visto llorar contando su historia, y para mí eso fue brutal, porque bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, que veo a mi mamá llorar y es como en automático lloro. Y a mí ese testimonio me removió muchas cosas, ¿no? Entonces, justo yo estaba cursando el seminario de producción fotográfica y regresé a México un poco trastocada, y ahí decido que ese instante de memoria, ese instante del que habla Benjamin, me tenía que hacer como producir cosas, gestar cosas, ¿no? Siguiente, por favor. Mi mamá durante la época de la dictadura pues llevaba una suerte de vida clandestina, entonces no hay muchas fotos de ella, lo cual lo hacía, digamos, un problema visual en ese sentido, porque no podía yo entender mucho qué había pasado con la historia de mi madre. Entonces esta que les pongo aquí es una fotografía de 1979 de mi mamá estando en México, y es una de las pocas fotos que yo tengo de ella de ese periodo. Siguiente, por favor. En la siguiente es la entrada a la Escuela de Mecánica de la Armada, un poco para que vean cómo es el lugar a donde yo estaba entrando. Pero bueno, curiosamente ahí en la Escuela de Mecánica de la Armada hay muchísimos árboles, y árboles muy bellos, en particular uno que es como la jacaranda de Argentina, que es un árbol muy parecido, pero es amarillo. ¿Podemos poner la siguiente? Y ese árbol como que suda en el verano, y como que es un árbol que parece que llora, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo llevaba la cámara análoga en ese momento, y mientras, bueno, para mí era muy fuerte escuchar a mi mamá decir su testimonio, entonces yo me salía de repente y tomaba algunas fotos, yo creo que como por este impulso, este deseo de
de pensar otras cosas, ¿no? Porque fue un momento bastante complicado y estas fueron las primeras fotografías que yo empecé a tomar. Aquí es cuando quiero como recalcar un poco este saber torcido, porque si bien estas fotografías yo no las meto en la serie final, siento que es un acompañamiento a ese instante del que habla Benjamin, ese instante que está próximo a ser ficción, a cambiar las formas en las que podemos ordenar los relatos del acontecimiento. Saliendo de ahí, podemos poner la siguiente diapositiva. Mi mamá y yo nos fuimos al Parque de la Memoria, que es relativamente cerca de la ESMA, y el Parque de la Memoria es un espacio donde están los nombres de las y los 30.000 desaparecidos. Y bueno, mi mamá nunca había estado ahí, entonces llegando ahí lo primero que hizo fue buscar los nombres de su amigo y de su pareja, un poco en este gesto de darles las gracias, ¿no? Entonces, pues nada, les digo que yo llevaba la cámara y estaba registrando esos momentos que para mí eran esos instantes que tenía que yo, digamos, cambiar, atesorar, cuestionar un poco. Y recuerdo que la subí a Instagram una vez que ya llegué a México y empecé a recibir muchos comentarios, ¿no? Por ejemplo, la siguiente diapositiva. Me empezaron a escribir personas que un poco más adelante estaba el nombre de su mamá, la que sigue, por favor, o que la historia de su familia era súper similar a la que yo estaba contando en esas, digamos, en esas fotografías, en ese posteo en Instagram. Siguiente, por favor. O incluso, digamos, que me llegaban mensajes de gracias por recordarlos, ¿no? O sea, gracias por ir a ver sus nombres. Entonces, a mí eso como que me hizo pensar muchas cosas y me puse ahora sí que a investigar un poco más, y creo que aquí es donde se empieza a cruzar, digamos, la metodología de la investigación con la práctica artística para, digamos, cocinar este saber torcido. Y lo primero que hago, si podemos poner la siguiente, es acordarme que una vez mi madre había escrito una carta en una página en internet que ahora con el gobierno de Milei la han tirado, que se llamaba desaparecidos.org. Era una página súper interesante en la que se subían las fotos de los desaparecidos, de las desaparecidas, y te preguntaban, ¿le has visto? ¿Le conoces? Si le conociste, escribe su historia, ¿no? Entonces, bueno, mi mamá encontró la foto de Gerardo, que era su pareja de ese momento, y escribió la carta que les voy a leer a continuación, nada más que tengo que subir un poco la letra porque está muy chica y yo estoy muy ciega. Denme un segundito. Ahí está. Y dice, para hablar de Gerardo Álvarez necesito traer a la memoria también a Carlos Acosta, desaparecido en julio de 1976. Los tres éramos compañeros inseparables. En los bares, pensando cómo llegar más rápido a la patria socialista, en los grupos de estudio, tratando de compenetrarnos con Marx, en las volanteadas en las fábricas, recorriendo librerías de Corrientes, cuando todos nos proletarizamos, en el trabajo cotidiano de los barrios. Momentos imborrables de pasión, acompañados de grandes sentimientos y emociones que nos hacían pensar que ahora sí las cosas iban a cambiar, que ahora sí los protagonistas de la historia argentina éramos los jóvenes. A los dos los conocí en agosto de 1972 en la Unidad Básica Sabino Navarro. De entrada me impresionó la capacidad de liderazgo de Gerardo, su fortaleza y claridad de ideas, y de Carlos, para nosotros calculín, su humor y entrega. Vernos todas las tardes, discutir acciones y evaluar instrucciones nos fueron acercando mucho, y otro tanto lo hizo la historia que vivíamos, el trabajo político con la gente, las marchas a las que asistíamos, el triunfo camporista y la libertad de los presos políticos. De Gerardo me enamoré y pronto fuimos compañeros. Gerardo era un joven sensible que se carteaba con Cortázar, ávido lector y escritor de poemas y cuentos. Su conocimiento y percepción de la realidad nos permitió salir a tiempo de Montoneros. Después empezó la gran búsqueda, de nuevo el acercamiento a la izquierda. Si bien nos dimos cuenta que a partir de 1974 la cosa estaba cambiando, nuestra peculiar omnipotencia no nos permitió dar un paso al costado. Nosotros seguíamos y seguíamos aportando granitos de arena a la conciencia popular. Tengo que agradecerle inmensamente a Carlos el haber resistido 24 horas las sesiones de brutal tortura a la que fue sometido, tiempo que permitió que tanto Gerardo como yo saliéramos de nuestras casas. Gracias, amigo del alma. Después del allanamiento a mi casa por parte de un comando de la aeronáutica, mis padres decidieron sacarme del país, ya que la orden era matarme. Gracias, papá y mamá, por haber actuado rápidamente. Lamento inmensamente
que Gerardo no aceptó la oferta de mis viejos de salir del país. Tu necedad y fascinación por la muerte te traicionó. Después en México, durante muchos años, los busqué a los dos, en las marchas, en las esquinas. A veces me encontraba con parte de ustedes, las miradas, los ideales, la risa. Pero cuánto los he extrañado durante estos años. En México trabajé para derechos humanos, ni bien me enteré de la desaparición de Gerardo. Incorporé su nombre a las listas de desaparecidos, al igual que el de Carlitos. Agradezco inmensamente también a los familiares de ambos el que hayan denunciado sus desapariciones y el contar con una foto de Gerardo en el sitio de internet. Realmente después de tantos años fue un gran impacto encontrarte navegando allá en estos mares tecnológicos. Gerardo y Carlitos, quiero contarles que hoy yo lucho de otra manera, lucho por no perder la memoria, y eso que 27 años son muchos, por exigir juicio y castigo a los culpables del genocidio argentino, por las mujeres, por los indígenas, por ser feliz, y que en esto no estoy sola, siempre van mis hijos conmigo. Eso sí, ellos lo entienden a su manera, y yo aprendí a respetarles. Volví a Argentina con la democracia y me fui con Menem. No podía soportar estar compartiendo lugares públicos con genocidas. Compañeros del arma, compañeros, casi 27 años después de que fueron desaparecidos por la dictadura, con mis 50 años y la madurez alcanzada, les quiero decir hasta la victoria siempre, porque aún sigo pensando que otro mundo es posible. Y retomo lo que aquí expresaron muchas voces, todos somos Marcos, cuando el gobierno mostró su foto y le dio un rostro al subcomandante Marcos. Todos somos, mis hijos y yo, decimos muy fuerte siempre, todos somos Gerardo y Carlitos y los 30.000 desaparecidos de nuestro país. También quiero recordar hoy con un todos somos Claudio Slemenson, dirigente de la UES, desaparecido en Tucumán en 1975. Patricia Arendar, Distrito Federal, 29 de enero de 2004. Entonces, bueno, les doy un poco esta intro, texto del proyecto y del proceso creativo y de este saber torcido que yo, digamos, fui gestando. Y porque también esta fue como la primer, digamos, imagen, no necesariamente visual, en la que yo me tuve que meter entre, ¿no? Como un poco navegar, salir, un poco ver qué venía detrás de esta gran ola, ¿no? Que me estaba por arrastrar, por ahogar. Entonces, siguiente, por favor. Dejen, tomo agua porque... una de las cosas que decidí para iniciar el proyecto era que para mí esta carta, lejos de parecerme, me parece muy triste y siempre me pongo a llorar, pero me parece que es una carta que emana demasiada ternura, ¿no? Entonces, un poco, este iba a ser el mantra o como la linterna o ese chispazo del que tanto habla Benjamin, y yo iba a entender esta carta como digamos, la revolución de mi madre, en ese sentido. Entonces, una de las cosas que decidí hacer era yo un poco investigar quiénes eran estas personas que salen en la carta de mi madre y hacer sus fichas de desaparición. Entonces, podemos pasar a la siguiente. La primera que hago es de Gerardo Álvarez, que era quien era la pareja de mamá. A Gerardo lo desaparecen en el 12 de diciembre perdón, el 21 de diciembre de 1977. Lo desaparecen en la vía pública, se cree que fue un enfrentamiento armado, pero nunca se encontró el cuerpo, entonces no hay forma de dictaminar, por así decirlo, lo que le pasó a Gerardo, y él tenía solo 25 años de edad, y aquí yo me empiezo como a chocar con temas de edades, ¿no? Cuando yo empecé el proyecto yo tenía precisamente entre 24 y 25 años, y bueno, son como cosas que te van como impactando bastante, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente ficha es la de Carlos. Digamos que a Carlos lo detienen el 20 de julio del 76 en su casa. Él tenía 22 años y era enfermero, trabajaba en una clínica que se llamaba Policlínico Mitre. Y digamos, a él lo detienen. Su mamá le avisa a mi abuela y mi abuela esconde a mi mamá en otra casa, pero un poco lo que se hacía en esos momentos era que si te detenían, la consigna, por así decirlo, era que tenías que aguantar 24 horas. En esas 24 horas probablemente te iban a torturar, pero esas 24 horas eran crucial porque si bien en la tortura lo que buscaban los milicos era que tú dijeras dónde estaban tus compañeros, pues esas horas le daban como chance
digamos, a la gente esconderse, que es por lo cual, digamos, Gerardo vivió un año más y mi madre logra salir del país, ¿no? Siguiente, por favor. El que sigue es Claudio Slemenson. Claudio Slemenson es el gemelo de la mejor amiga de mi madre. Claudio tenía 20 años cuando lo desaparecen y a Claudio lo desaparecen junto con su novia, que se llamaba Judith, y lo desaparecen en Tucumán. Lo desaparecen incluso antes de que, digamos, empiece oficialmente la dictadura, lo desaparecen en 1975. Y siguiente, el último es Carlos Cardinal, que si bien no sale en esa carta, digamos, es un elemento importante en la desaparición de Carlos porque los desaparecen juntos. Aparentemente tuvieron como una cena o se tomaron un café antes de la desaparición y los venían siguiendo. Pero digamos, él era como, voy a decir en palabras un poco más sencillas, un poco más fácil de entender, el líder de la cédula en la que estaba mi mamá. Entonces por eso él es como importante en la triada. Otra cosa que me puse a hacer era buscar a Gerardo y a Carlos un poco más allá de la foto del DNI, de foto de identidad, y encuentro, porque mi madre me dice como te puedes meter a mi correo, no sé qué, y yo ponía como en el correo de mamá frases claves, ¿no? Como Gerardo Álvarez, no sé, desaparecido, enter. Y me fui encontrando muchos mails que mi mamá se intercambió para dar con Gerardo o intentar dar con Gerardo. Y en uno de esos me encontré una foto del secundario, que aquí en México vendría a ser la prepa, que es la siguiente fotografía, la siguiente diapositiva. Y para mí esta foto fue como muy impactante en el sentido de que me pude dar cuenta, digamos, que tenían mi edad, que eran jóvenes, que estaban teniendo una promesa de futuro en ese sentido. Y bueno, la siguiente, el que subrayo primero, o bueno, circulo primero, ese es Carlos. Y la siguiente, por favor, ese es Gerardo, ¿no? Otra cosa que me puse a hacer fue, si podemos poner la siguiente, es buscar dónde había sido la desaparición de Carlos. Y como se sabe que es en la casa, me puse a buscar en Google, o sea, como búsquedas muy sencillas de imágenes, pero yo siento que si se van dando cuenta, estoy como empezando a armar ese mar, ese estar entre las olas, ¿no? Una va siguiendo de la otra y tú estás como en medio, sintiendo estas cosas corporales, que se te va poniendo la piel de chinita y demás como sensaciones. Entonces, bueno, la foto de la izquierda es la casa de Carlos y la foto de la derecha es un avión que se cree que se usaba en los vuelos de la muerte. Como no se ha encontrado el cuerpo de Carlos, una de las hipótesis es que probablemente haya sido de los famosos vuelos de la muerte, ¿no? ¿Podemos poner la siguiente? Otra cosa que me puse a hacer fue a buscar testimonios. En esta presentación se me ha olvidado ponerles un testimonio de un vecino de Carlos que le escribe a mi mamá para contarle que él vio, más bien que él escuchó cuando se lo llevan, pero bueno, es muy triste el testimonio y muy fuerte, entonces no se los puse, pero hice todo ese research. Pero este testimonio es, digamos, de quien era pareja de la hermana de mi mamá y habla un poco del allanamiento a casa de mis abuelos maternos después de la desaparición de Carlos. Y bueno, se los leo rapidísimo. Dice, ese mes de julio yo había estado bastante enfermo y todavía no estaba muy bien. Tenía mucha fiebre, así que todo me parecía bastante irreal. Creo que la mamá de uno de los compañeros de Patricia avisó que los milicos lo habían llevado, nunca más apareció y los padres de Patricia le decidieron sacarla de inmediato del país hacia Uruguay. Esa misma tarde, la tarde del 21 de julio, quemamos libros, hermosos clásicos rusos, algunos de peronismo, etcétera. De todas maneras, todos nos fuimos a dormir como siempre, Alicia, que es la hermana de mamá, yo, que es la pareja, Graciela, que es la otra hermana de mamá, tus abuelos y un cirujano de Mendoza. Supongo que eran las 2 o 3 de la mañana cuando irrumpieron en el piso 8 o 9 jóvenes, muy jóvenes, creo que uno llevaba una gorra de Boca Juniors con submetralladoras. Me acuerdo que parecían tener miedo de los 2 perros de Sarita, mi abuela, y yo tenía miedo de que eso les hicieran más nerviosos con nosotros. Revisamos todos los cuartos, sobre todo el de Graciela, y en un momento dado parecía que se la iban a llevar. Felizmente eso no se hizo, pero fue un momento de gran susto.
me acuerdo que la persona que parecía estar al mando dijo algo como: María, su hija, ha tenido relaciones poco saludables y si hubiera estado aquí la tendríamos que haber llevado. Y bueno, aquí sucede algo muy interesante en el sentido de que mi madre se llama Patricia, pero su nombre clandestino era María. En realidad ella se llama María Patricia, pero nunca usa el María, entonces por eso ella decide usar el María como nombre clandestino. Y el nombre que da Carlos, para que no den con ella tan fácil, es precisamente María. Y a mí eso me explota el cerebro. El proyecto, van a ver más adelante, se llama Dos veces María y es como el enfrentamiento de la María que sobrevive con la María que tenía esta vida como clandestina. Siguiente, por favor. También me pongo a buscar qué decía la prensa, sobre todo Clarín, que es como la prensa históricamente de derecha de Argentina, y busco el 20 de julio, que es cuando desaparecen a Carlos, el 21 de julio, que es cuando van a casa de mamá, y el 22 de julio, que es cuando mamá se va del país. Y suceden cosas muy locas, ¿no? O sea, el 20 de julio, es la importancia del 20 de julio no era que mataban gente, ni mucho menos, sino que Estados Unidos había bajado su nave a Marte. El 21 de julio, cuando mi mamá se tiene que ir de su casa, es un descenso en Marte, y el 22 de julio existen condiciones para la vida en Marte. O sea, como una forma de contar la historia que uno dice como matando, aniquilando a todos los que piensan distinto, pero haciendo lo imposible por buscar la vida allá afuera, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta como ponerme un poco a investigar más allá, y en la siguiente diapositiva, pues nada, precisamente cuando mi mamá se va del país, que es cuando Estados Unidos desciende en Marte, se encuentran estas famosas caras de Marte, y pues a mí me parecía como un karma, ¿no? O sea, era como esos desaparecidos que se les aparecían ahí, y nada, estas son como pequeñas, digamos, momentos en el que la práctica artística y las imágenes te empiezan a arrastrar, ¿no? Te pueden hundir en ese mar de imágenes, y siempre hay que como intentar, como, no sé, como salir de esa ola. Perdón que yo sea como muy de las manos, pero siento que me va a ver ridícula en el video, pero bueno, me imagino mucho ese movimiento de ir saliendo del desborde de las imágenes. La siguiente, por favor. En la siguiente está... Me encuentro, como les decía al principio, mi madre no tiene fotos de esa época, pero mi mamá escribía mucho y me encontré con el diario del exilio, y bueno, ahí me empiezan a suceder cosas extraordinarias, en el sentido de que rompo un poco con esa idea del exiliado o de la guerrillera, como de esas personas como que no tienen sentimientos, o no sé cómo lo podría decir de manera hegemónica, porque al encontrar el diario de mamá empiezo a darme cuenta que es una chica de 21 años que había dejado su casa, que estaba terriblemente deprimida, que anotaba que había engordado, que no traía, yo qué sé, sus zapatos favoritos, o sea, como diríamos banalidades que yo pude haber escrito a esa edad, ¿no? Entonces empiezo a tener esa conexión, y también como a, pues no sé, a querer indagar un poco más quién era esta María en ese sentido. Y después en otro diario encuentro el calendario, y ahí, o sea, van a decir qué tontería, pero yo siento que en esas tonterías es donde está este saber torcido. Y como que veo tres colores en el calendario, ¿no? El rojo, el negro y el azul. Y como que uno dirá, como que son los colores básicos, ¿no? de las plumas. Pero como que yo sentía que por ahí yo tenía que tirar un poco la paleta de colores de este proyecto. Sobre todo porque como que hay fechas que mi madre como que retacha, o sea, como que quiere desaparecerlas. Una de ellas es marzo, que marzo es cuando entra la dictadura en Argentina, y otra un poco, o sea, podrán decirme que yo estoy loca o lo que sea, pero otra yo lo veo en julio, que julio es el mes en el que la vida de mamá cambió, ¿no? En el sentido de que deja de ver a sus amigos, a su familia, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Uy, se me trabó la compu, pero bueno, creo que la siguiente es la 39, ¿no? En la siguiente también me encuentro con las cartas que recibía mi mamá, y empiezo a encontrarme como con
40.000 nombres que no corresponden a mi madre, entre ellos es Patricia Rojas, y empiezo a darme ahí cuenta un poco de las múltiples identidades que tenía mi mamá, que un poco más adelante les voy a contar hacia dónde me llevó esto, que es hacia otro proyecto que estoy haciendo con Eliana Constantelos, que no me va a dar tiempo de explicarlo en esta presentación, pero bueno, también quiero poner un poco sobre la mesa cómo los proyectos también podemos ponernos entre esas olas, ¿no? Y del lado derecho es una foto de mi mamá, digamos, haciendo un performance en la embajada gringa. En esa época, me parece que es el 78 o 82, una cosa así. Pero bueno, les digo que son muy pocas fotos las que tengo de ella y una de ellas pues es esa, ¿no? Siguiente. La siguiente diapositiva habla un poco de las cartas, la cuestión del texto. Como no tengo, digamos, imágenes visuales, yo tenía que también un poco ponerme entre la imagen textual y creo que el meme de la derecha, que yo cuando lo vi navegando en Instagram me pareció muy gracioso, un poco así es estar entre, ¿no? Y bueno, les leo un poco que las cartas fueron los vínculos necesarios y que las exiliadas, les exiliades, las esperaban casi frenéticamente, ¿no? Se escribían sin cesar. No había para nadie mejor contacto con la Argentina que las cartas que se recibían en mano o por correo. Y bueno, ahí me asusté. Y en aquellos años no existía el fax, ni mucho menos las comunicaciones virtuales, y las llamadas telefónicas eran demasiado caras en ese momento. Por lo tanto, solo las cartas podían ser eficaces portadoras de afectos, noticias, comentarios, aunque a veces también de olvidos dolorosos, de idealizaciones del país perdido, de amnesias inexplicables en algunos amigos en ese sentido. Y bueno, las cartas significaban el hilo vigoroso y verdadero que nos conectaba con ese sur que se hacía más y más místico con el transcurso del tiempo. Eso es algo que me decía mucho mi madre cuando empecé este proyecto. Y la siguiente, por favor. La siguiente, me encontré, digamos, en este mundo de cartas que además, no sé por qué la letra de la bandita de Argentina es muy difícil de entender, entonces le tuve que pedir a mi mamá que me las literalmente tradujera. Encontramos estas que le manda mi abuelo en 1977 y no se las voy a leer, sino voy a leer un fragmento porque me parece como súper lindo la forma en la que mi abuelo reconoce las acciones de mi madre, porque claro, que mi mamá haya sido exiliada, que haya estado, digamos, en la clandestinidad, pues desde luego fragmentó a la familia, ¿no? Había gente que le dejó de hablar, gente que dejó de... Ay, una tía lejanísima, no sé, cualquier cosa, le decía que había arruinado el apellido Arendar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, con ese background, mi abuelo en el 77, cuando mi mamá ya llega a México, le escribe esto que se los voy a leer porque a mí me parece muy bello y algo que dentro de ese mar me permitía estar como un poco a flote, ¿no? Le escribe que los mares de tu historia te den todos los elementos para continuar tu camino. Sentirse una misma es fundamental, pero cuidado María, y además le dice María, ¿no? O sea, le podría decir Patricia, le dice María. Sentirse una misma no es atropellar, llevar por delante a la gente, sentirse un escalón por encima de los demás. Cuidado, que el equilibrio es la sabiduría de la vida. Cuesta mucho ir contracorriente, todos quieren una existencia planificada, sin rodeos, un tobogán sin tropiezos. Y cuando uno quiere romper el círculo es asfixiante, se le tacha de inadaptado, se le tacha de la rebelde. Sin embargo, María, solo los rebeldes cambian al mundo. Tu padre, León. Y les digo, a mí esa carta fue como... no sé, como este salvavidas que me permitió un poco continuar con la historia. Y lo que les voy a presentar ahora un poco, o lo que intenté hacer un poco con esta charla, es como emular esa metáfora de estar entre las imágenes y sumergirlos un poco, digamos, en mi océano de estas imágenes, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente... estas son las abuelas y madres de Plaza de Mayo en las rondas de, me parece que son los martes o los jueves, en Plaza de Mayo con el icónico pañuelo. La siguiente, por favor. Esta creo que es una foto que a mí, al menos a lo largo de mi infancia, me ha ayudado mucho, que dice, cuando algo te dé mucho miedo, mira esta foto, ¿no? Que son ellas, señoras
el caso de las madres y abuelas de Plaza de Mayo es increíble porque son señoras que no necesariamente estaban, digamos, politizadas durante la dictadura, sino que atraviesan un proceso de subjetivación política cuando les desaparecen a sus hijos. Y aquí están señoras enfrentándose a la caballeriza, ¿no? De cómo las reprimían. Siguiente, por favor. La siguiente es un salto cuántico en el tiempo. Esta foto se da en el Corralito en el 2001. Una de las millones de veces que las reprimieron, pero aquí ya es en democracia, entonces para mí es una foto asfixiante, a lo que no sé si se alcanza a ver en la foto, pero a lo que se está enfrentando esta señora es a un caballo. El caballo lo tiene muy, muy cerca. Esta fotografía es de Eduardo Longini. Siguiente, por favor. Esta sí es en dictadura, esta es en la que se ve en la nueva que apareció en la página 45. Bueno, pues ustedes no están viendo las páginas, bueno, en la diapositiva siguiente es en el Mundial, durante el Mundial de Fútbol del 78. Siguiente, esta para mí es una fotografía preciosa, es de Adriana Lestido. Es una madre con su hija, ellas no estaban, digamos, involucradas, digamos, carnalmente, no sé, o afectivamente a la dictadura, pero salen el 24 de marzo, que es cuando se conmemora el día de la dictadura, etcétera. Bueno, no sé si la palabra es conmemorar, pero bueno, es cuando se hace esta marcha por la memoria. Y bueno, es una fotografía que para mí es como, no sé, podría ser mi mamá y yo, ¿no? O sea, es como una identidad desdibujada, siento yo. Siguiente, por favor. La siguiente es un pedazo de periódico en el que empiezan a aparecer estos cadáveres de los vuelos de la muerte en Uruguay. Los vuelos de la muerte, a diferencia de Chile, donde en Chile había, digamos, un cuidado por los vuelos de la muerte, donde se esperaba que no aparecieran en la superficie del mar, los cadáveres en Argentina eran un poco más distintos, o sea, como que torturaban a los detenidos, a las detenidas, casi hasta la muerte, pero ese casi es clave porque los arrojaban vivos al mar. Y les digo, a diferencia de Chile, donde en Chile casi que embalsamaban el cuerpo, por así decirlo, y lo ataban con unas piedras para que se sumergiera, en Argentina solo le ponían unas piedras y los lanzaban al mar. Entonces esos cadáveres empiezan a aparecer del otro lado del Río de la Plata y aparecen en Uruguay, y por eso es digamos, este periódico. En la que sigue desde luego es un montaje, no hay, digamos, al menos no públicamente fotografías de los vuelos de la muerte porque no se han liberado los archivos. Entonces este es como más o menos una ficción en ese sentido de cómo pudo haber sido. En la siguiente diapositiva son como estos, vamos a decirles, carteles gráficos que hacían en Europa, sobre todo en Barcelona y en Francia, sobre, digamos, la represión que estaba habiendo en Argentina. Si se dan cuenta, estamos en el 78, la dictadura empezó en el 76 y para el 78 ya había 20.000 presos políticos y 15.000 desaparecidos, y el gobierno había, digamos, reconocido 5.000 muertes, ¿no? Solo en el 78, todavía faltaban 6 años de dictadura. La que sigue, por favor. Esta es otra, durante ay, se me fue el nombre, durante el Mundial de Fútbol. La siguiente es una acción política estética que a mí me parece impresionante. O sea, me parece que esta acción como que podría darnos a entender un poco mejor la ficción que tanto yo insistía con Rancière al principio de la charla. Les cuento un poco qué fue el silbetazo. El silbetazo se da en el 84, a unos meses de acabarse la dictadura, en el que 3 artistas se juntan con las madres y abuelas de Plaza de Mayo y les proponen hacer una acción política estética. Y las madres le dicen, bueno, sí, pero ¿qué vamos a hacer? No sé qué. Entonces dicen, vamos a tapizar la Plaza de Mayo, que la Plaza de Mayo vendría a ser como la Plaza de la Constitución aquí en México, con cuerpos, ¿no? Y las madres les dicen, sí, me parece genial, me parece perfecto, pero solo 2 condiciones. Una, no pueden haber cuerpos de niños, porque poner cuerpos de niños supondría que nuestros nietos están, digamos, muertos o desaparecidos. Y la otra es que no puede haber cuerpos de mujeres, o no puede haber en abundancia cuerpos de mujeres embarazadas, por la misma lógica.
Porque lo que sucedió mucho en la dictadura argentina es que secuestraban a las chicas estando embarazadas, las mantenían con vida durante el embarazo, cuando nacía el bebé se lo arrancaban y se lo daban a milicos, a otros militares para que criaran al bebé y después mataban a la madre. Entonces hay un montón de bebés desaparecidos que hasta la fecha las madres han encontrado, me parece que llevan en el nieto 138. Entonces, bueno, regresando un poco al siluetazo, porque siento que es ficción. Bueno, yo siento que es ficción porque en ese momento la gente tenía mucho miedo de hablar, muchísimo miedo de decir lo que estaban pasando, de hacer denuncias, de estar en la calle, ¿no? Si habían 3 personas hablando ya era como, digamos, era sospechoso. Entonces, convocar a esa cantidad de gente y no nada más convocar, sino tú prestar tu cuerpo para darle vida, aunque sea unos instantes a ese desaparecido, ese es, digamos, un tiempo de ficción. Es estar donde el status quo no nos espera. Entonces ahí se rompe un poco, digamos, la realidad de la dictadura y se da este espacio de ficción, ¿no? que Rancière le llamará es un tiempo efectivo de la ficción. Dura poco, pero dura y puede fracturar un poco la realidad. En la siguiente, por favor. En la siguiente es, otra vez en el 78, el abrazo del siglo. Para quienes les gusta el fútbol conocerán esta imagen, ¿no? Cuando Argentina gana, roba literalmente el mundial, un poco para decir que en la Argentina no pasaban esas cosas. Siguiente, por favor. En esta regreso al silbetazo. Así es un poco como, digamos, cómo la gente prestaba su cuerpo para hacer el contorno y los pintaban de blanco, como vemos en la de la izquierda. Dejen tomo agua porque siento que estoy yendo muy rápido. Siguiente, por favor. En la siguiente somos mi mamá y yo. Estamos aquí en México cuando... Ay, se me fue el nombre de este presidente argentino. El que era director de Boca Juniors. Ay, qué horror. Bueno, seguro ustedes sí lo pueden escribir ahí porque yo ahorita se me fue el nombre, pero lo que hizo este señor fue que quería implementar una ley que se llamaba el 2x1, que básicamente decía que si los genocidas y los milicos ya habían cumplido la mitad de su condena, la otra mitad la podían, digamos, cumplir dentro de su casa. Y bueno, se armó todo un revuelo porque el lugar de un genocida es la cárcel, ¿no? Entonces aquí en México se hizo todo un movimiento. En la siguiente, por favor. La siguiente, volvemos a ser mi mamá y yo, pero ahí aparezco nada más yo. Es cuando, digamos, la Interpol agarra a Cavallo aquí en México, que había venido a ver a Zedillo y a hacer como, ya saben, como tranzas y demás. Y una chica que había sido torturada por Cavallo lo ve, lo reconoce, lo denuncian y lo agarran, y acá en México se hace todo un movimiento para que el tipo no se pueda escapar a España. Y bueno, yo tenía, yo qué sé, 5 años, una cosa así, y yo veía a mi mamá súper enojada haciendo carteles y yo no entendía nada. Entonces me hice mi cartelito, que básicamente, si le pudiéramos hacer zoom, dice no molestar más a mi mamá. Y bueno, esa foto dio vuelta a todo el mundo y mi mamá tiene guardados esos periódicos, ¿no? Pero un poco la puse para más o menos dar un poco a conocer en este mar de imágenes en el que estamos metidos ustedes y yo, de cómo yo siempre estuve implicada en esa historia, ¿no? En la que sigue, por favor. La que sigue es mi mamá en el 85. Mi mamá es una de las primeras argentinas en casarse con un mexicano, que es mi padre, y se casan en la Casa de la Amistad de México-Argentina. Y la pongo acá porque, digamos, esa foto a mí me parece súper hermosa, ¿no? De mi mamá en medio de las 2 banderas, en medio de el país que la expulsa, el país que la acoge. Y la siguiente, mi mamá en una entrevista como que dice que fue una boda muy feliz, que ahí pudo como empezar a recrear su vida. Siguiente, por favor. Pero en la siguiente imagen les pongo un poco lo que me llevó a hacer el otro proyecto con el que les contaba con Eliana Constantelos, que es sobre espionaje durante la Guerra Fría en México.
Y en el Archivo General de la Nación, Eliana y yo empezamos a poner nombres de personas que conocíamos, desde luego yo puse el de mi madre, y encuentro todos estos, digamos, no sé, anotaciones donde la espiaban no solo a ella, sino a mi padre, que es como en la siguiente diapositiva, y la siguiente diapositiva, que es mi abuelo, y ahí aparece literalmente en archivos de espionaje, pues casi todo mi árbol genealógico, lo cual fue muy como impactante, y eso es lo que me lleva a hacer el proyecto sobre la conexión de la CIA con México durante la Guerra Fría. Y la siguiente, pues nada, un meme, ¿no? De cómo explicar todo esto a mi mamá, cómo pedirle que me deje como agarrar con las manos esa realidad para yo poder, digamos, situarme en un punto de narrar de otra manera estos hechos. La siguiente es como una suerte de mapa que abajo se intentó hacer lineal, pero como vimos un poco con Benjamin, pues la historia no es lineal, ¿no? Es como una suerte de círculo. Y ya por último, la siguiente diapositiva, pues uno de mis caricaturas favoritas, que es 31 minutos, que básicamente lo que dice abajo, es algo que yo siempre llevo conmigo cuando trato de hablar de poner el pasado por delante, ¿no? Que dice: lo único, lo indestructible, lo imperecedero, era la vida y había que defenderla a toda costa. Y la siguiente, aquí como que yo les invito un poco a pensar que quizás el desafío sea una búsqueda por formas que interrumpan cierto relato dado, ¿no? En este entre imágenes, nuestro desafío es entender por dónde entrar, por qué, digamos, camino podemos entrar. Y en la siguiente, pues les presento ya un poco del proyecto, después de todo este proceso creativo, después de todo este saber torcido. Y como les decía, el proyecto se llama Dos veces María. Siguiente, por favor. Este es un poco el statement del proyecto, que dice: el punto de partida es la noche del 21 de julio de 1976, cuando las Fuerzas Armadas allanaron la casa de mis abuelos maternos en Buenos Aires, Argentina. El mensaje era claro: si daba con mi madre, la iban a matar. Con tan solo 21 años emprendió sola el exilio, primero a Uruguay, luego a Brasil y finalmente a México. El tiempo tiende a engañarnos, pero sucede lo contrario si asimilamos y analizamos el pasado como un lapso de tiempo que necesitamos hurgar y poner por delante. Walter Benjamin escribió que son quienes nos anteceden los que nos invocan para que se haga justicia, pero ¿quién puede y debe otorgarla? Y bueno, para no hacerlo tan cansón, les voy a pasar las fotografías. Siguiente. Yo ya me había ido yo solita. Siguiente. Siguiente. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Siguiente. Es muy chistoso esto ahí. Siguiente. 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 Y un poco para estar en el mismo canal, estamos en la 83, ¿cierto? Vale. Entonces, bueno, ese ha sido el proyecto, digamos, visualmente lo que he desarrollado en estos años. Y la siguiente, por favor. Me gustaría un poco que algo que se pueda quedar con esta, digamos, ustedes con esta charla,
es esta frase que retomo un poco de mi tesis de maestría, que es la potencia de las imágenes no radica únicamente en lo que muestran, sino en lo que movilizan, en ese deseo de querer conocer un poco más, en ese deseo de querer ver más allá de la ola en la que ya estamos. Siguiente, por favor. Y aquí es un poco una invitación, digamos, frente a este mundo abismal que puede ser este océano de imágenes. Yo les propongo rehabilitar el mundo con nuestras imágenes, cuerpos y objetos, intervenir en la organización de la percepción, apostar por un pensamiento, por las imágenes, por lo que pudo haber sido y reconocer en las imágenes un lugar de lucha y posibilidad donde se disputa cómo vemos, sentimos e imaginamos el mundo. Es una confianza en las imágenes que no es ciega sino crítica, en la que la imagen puede interrumpir lo dado y abrir lo improbable. Siguiente, por favor. Y aquí retomo un poco las palabras de mi madre en la carta, pero cambio un poquito con una palabra o sea, ¿por qué pienso todo esto? Porque aún sigo pensando que una contraconfiguración desde la imagen es posible. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharme, por el espacio, y sé que esto es un poco raro porque no sé si hay preguntas o lo que sucede, pero bueno, eso era un poco lo que les quería compartir sobre lo que supone estar entre la imagen, la ficción y la memoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valeria, por tu ponencia. Por ahora no hay preguntas, pero seguramente estarán llegando ya después. Y bueno, compártenos por favor tus redes sociales, donde te pueden contactar, donde pueden checar más de tu trabajo. Súper, sí. La verdad es que yo no soy muy original con mis redes sociales, son Vale Arendar, así me pueden encontrar en Gmail, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales habidas y por haber, y pues eso. Perfecto. Muchísimas gracias, Valeria. Muchísimas gracias a la Escuela Activa de Fotografía por participar en esta jornada con esta charla impresionante de la imagen. Y pues muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.